El día de hoy es martes de la octava de Pascua, 2 de abril del 2024. 3 puntitos muy importantes para estas lecturas y para el día de hoy. Primer puntito, de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 36 al 41. Y lo primero que sorprende son las actitudes de Pedro. Esta valentía que tiene Pedro nunca se la habíamos visto. Esta manera de predicar, esta solidez, esta seguridad, pues lo único que demuestran es que Jesucristo ha resucitado. Y cuando Jesucristo resucita, muchos tienen vida. Y es el caso de Pedro. Pedro está cambiado, porque la resurrección ha llegado con Pedro. Y es que cuando la resurrección llega a tu vida, hay cambios importantes en tu existencia. Ya no eres el mismo, eres una persona con mucha vida, una persona pero bien motivada y una persona echada hacia adelante, que buscas más y más y más. Y lo mayor para buscar es al Señor Dios. Y el día de hoy, Pedro, ¿qué es lo que les va a decir a los judíos? Fíjate bien, Pedro, ¿con quién está refiriéndose? Con los judíos, los mismos que crucificaron a Jesucristo. Pero Pedro no tiene miedo, aunque Pedro también va a correr con la misma suerte. También Pedro va a ser crucificado. Pero Pedro no le importa. Pedro lo que le importa es predicar a un Jesucristo vivo y resucitado, y les va a decir así: sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes judíos han crucificado. Y estas palabras le llegaron a los judíos al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. Y más adelante Pedro les va a decir así: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. El día de hoy, cosas impresionantes. En primer lugar, los milagros de la resurrección. Cómo la resurrección te cambia la vida. Y es que sales de tu tumba, sales de tus miedos, te conviertes en una persona valiente, en una persona que confía en sí mismo y en una persona que se da cuenta y se descubre que tiene muchas posibilidades, que tiene muchas habilidades, que está llena de todo, que está rica en todo y que puede hacer grandes cosas con su vida. Y esto es la resurrección. La resurrección es cuando tú mismo dejas tu propia muerte. Y me refiero con tu propia muerte a aquellas cosas que te están frenando, que te están paralizando, aquellas cosas que no dejan que tú seas y que vuelvas a recobrar tu brillo. Estas cosas Pedro las tiene, y como las tiene Pedro, va más allá y más allá y más allá. Y Pedro va a continuar predicando, hablando a toda la gente que está a su alrededor. Y todo esto va a conmover a los judíos, los mismos que crucificaron a Jesucristo. Y el día de hoy esta pregunta de los judíos, porque las palabras de Pedro llegan al corazón y les van a decir los judíos a Pedro: ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer todos los días. ¿Yo qué tengo que hacer para una persona resucitada en el presente? Una persona resucitada en el aquí y en el ahora. ¿Yo qué tengo que hacer? Y esta pregunta es una pregunta que todos se la tienen que contestar, porque cada quien sabe bien sus circunstancias, sabe bien lo que está viviendo, sabe bien lo que está pasando, y el día de hoy es eso, ¿no? Lo que tú tienes que decirte.
qué tengo que hacer. Y pues es que mientras haya vida, hay muchas cosas que hacer. Nos tenemos que replantear un mundo de cosas para ser esas personas como Jesucristo las quiere. Jesucristo nos quiere como personas resucitadas, es decir, personas con vida, personas llenas de vida, personas echadas adelante, personas que han dejado ya el miedo, personas que ya no enjuician al otro, personas que ya no condenan al otro, sino que todo lo contrario, ayudan para que el otro se realice, ayudan para que el otro rehaga su vida, ayudan para que el otro camine y salga adelante y también sea una persona resucitada. Y el mismo Pedro les va a decir así: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Pues, ¿a qué se refiere San Pedro? ¿A qué se refiere San Pedro con este mundo corrompido? Pues este mundo está llena de gente muy egoísta, gente que solamente quiere ganar, gente que solamente quiere tener el poder, gente que solamente está llena de ambiciones y nada más, gente que no puede ver al otro, gente que no se preocupa por el hermano, gente que no ve por el otro. Y cuando tú no ves al otro, pues es eso, ¿no? Eso es lo que está pasando. Pero tenemos que dejar estas modalidades de ser, tenemos que dejar estas cosas porque cada vez más nos hacen más apáticos y nos hacen más indiferentes. Y cada vez este mundo lo estamos haciendo un desierto. El Señor Dios hizo un paraíso terrenal, pero nosotros lo estamos haciendo un desierto terrenal con todas nuestras indiferencias, con la apatía. Es que el dolor humano, pues al parecer como que no nos importa. Y Jesucristo, ¿cómo vino precisamente a esa gente que en sus vidas solamente reinaba el dolor, reinaba el sufrimiento por una enfermedad, por circunstancias económicas, por todo? ¿Cómo Jesucristo sacó adelante a esas personas? ¿Por qué? Porque se interesó por ellas. Es por eso que Pedro les va a decir así: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Pero este mundo corrompido, con tu granito, con mi granito de arena, lo podemos salvar. Y podemos hacer de este mundo corrompido, lo podemos hacer un cielo y un cielo nuevo, aquí en el presente y aquí en el ahora. Segundo puntito muy importante, lo vamos a tomar del Salmo 32. Y este Salmo 32 va a decir así: en el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Cosas bien importantes y grábatelas bien. Ponlas en tu mentecita y una y mil veces te la tienes que repetir en el día esta frase. El Señor está nuestra esperanza. Sí, pon tu esperanza en el Señor, y es que nuestra esperanza está en el Señor. La esperanza nunca la pongas en el dinero. El dinero solamente tiene una función muy limitada y nada más. No la pongas allí. La esperanza pónsela en el Señor. Tampoco te esperes mucho de la gente, no te esperes mucho de ella. La esperanza no está con la gente ni está en una compañía, no. La esperanza está en el Señor Dios. Ahí sí, porque el Señor Dios nunca cambia. El Señor el Señor es suma bondad, el Señor es amor. El Señor Dios es abundancia, es lo mejor. El Señor Dios es misericordia. Y es por eso que ahí tienes tu seguridad. Y como en el Señor Dios tienes puesta tu seguridad, también tienes puesta tu esperanza. Pues sí, en el Señor espera. Y al ser humano solamente ámalo nada más. Aunque el ser humano quizá alguna vez te va a traicionar u otra vez, y van a jugar contigo, lo único que tienes que hacer con el ser humano es amarlo y hacer lo posible por el ser humano, hacer todo, buscar de una o de otra manera
cómo puedes transformar la realidad para que cada vez nos hagamos cada vez más humanos, cada vez más hermanos, más personas, y reconozcamos que el otro es una persona que en la fe es mi hermano, y por ser mi hermano tengo que hacer las cosas de diferente manera, pues el Señor Dios está puesta nuestra esperanza. Y recuerda que la esperanza muere a lo último, y si muere tu esperanza, ya murió todo, porque no tienes en este mundo cabida, ya no tienes como para qué vivir y como para qué existir. Por eso en el Señor Dios pon toda tu esperanza. Tercer puntito muy importante, este tercer puntito lo vamos a tomar del Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 11 al 18, y vamos a tener una vez más a María. Aquí solamente San Juan nos dice María que está llorando, y no deja de llorar María, y se va a sentar cerca del sepulcro vacío, y voltea y resulta que se va a encontrar algunos ángeles, y los ángeles le van a hacer una pregunta extraordinaria: ¿por qué estás llorando, mujer? ¿Por qué estás llorando, mujer? Y es que más que llorar te tienes que alegrar, porque ha resucitado al que has venido a buscar a una tumba. Y otra vez, no tienes que buscar a un Dios de vivos. Este Dios no te lo vas a encontrar en una tumba. Este Dios está resucitado, este Dios vive. Y tus lágrimas no son lágrimas del pasado, estás llorando en el pasado, pero en el presente tus lágrimas se tienen que convertir en gran alegría y en gran gozo. ¿Por qué? Porque el Señor tiene vida, y tiene vida eterna, y ha resucitado. Y el Señor Dios ha vencido la muerte, y ha vencido lo que genera el mal y lo que produce el mal. Y si el Señor Dios ha vencido, es porque Él ya nos ha trazado el camino y nos ha abierto las puertas para vencer el mal y para vencer la muerte, los actos de muerte, todo lo que genera la muerte, la cultura de la muerte. Todo eso, pues es que el Señor Dios ya lo venció. Él es el Rey de la vida, y lo único que podemos encontrar en el Señor Dios es pura vida. Por eso, María, ¿de qué estás llorando? ¿Por qué lloras? Tus lágrimas se convertirán en una gran risa y en gran gozo. Y luego también más adelante, como María se va a encontrar a Jesucristo, y Jesucristo también le va a decir así: ¿por qué lloras? Es la misma pregunta de los ángeles: ¿por qué lloras, María? Pero María no lo alcanza a ver. ¿Y por qué no lo alcanza a identificar a Jesucristo? Pues ella piensa que es el jardinero, pero no va a ser el jardinero. Es que Jesucristo ya tiene otra realidad. A Jesucristo ya no lo puedes ver como estaba aquí en la carne. Y es que en la resurrección hay cambios, todo es cambio. Y es por eso que María no lo reconoce. Hasta lo va a reconocer hasta que Jesucristo resucitado le va a decir por su nombre María. Y cuando le llama por su nombre, como María le va a decir Rabuni, que significa maestro. Y esa manera de decirle María a Jesucristo, Rabuni, significa una cosa bien importante. ¿Por qué? Porque Él se está dirigiendo a su maestro, y el único maestro que puede haber es Jesucristo. Y Él es el único maestro, porque nos da enseñanza, nos da sabiduría. Y María son las palabras que tiene María para Jesucristo. Y es que en realidad tú te identificas y tú lo llamas al otro con el concepto que tienes de él, y sobre todo con lo que tú tienes de él es lo que tú le dices. Y María lo único que tiene de Jesucristo es que Jesucristo es un maestro.
Y es por eso que lo llama así Rabuní, que significa maestro. Pues sí, Jesucristo es el maestro. Y Jesucristo cambia absolutamente todo. Y con la resurrección ya ha cambiado. Y lo único que existe en la resurrección es una esperanza real, una esperanza viva, una esperanza que nunca te va a fallar. Estás en el canal Abraham 3 puntitos. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo, dale like. Sapere aude. Atrévete a saber, atrévete a conocer y haz de tu vida una obra de arte.